Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 2. Libro de Nehemías, capítulo 2. Es lo que vamos a estar leyendo. Si lo tiene por allí, si no, vamos a leer juntos de la pantalla. Pero Nehemías capítulo 2. Vamos a leer dos versículos solamente, que son el 17 y el 18. Ya los tenemos en pantalla, los compartimos y dice así. Les dije, dice Nehemías, cuenta Nehemías, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Diga conmigo: esforzaron sus manos para bien. Bien, ahora a ver a alguien que tenga entusiasmo. Esforzaron sus manos para bien. Esforzaron sus manos para bien. Bien, necesito a alguien con entusiasmo. Yo puedo estar entusiasmo. Esforzaron sus manos para bien. Amén. Esforzaron sus manos para bien. Decir al que está a tu lado: es tiempo de esforzarte para bien. Vamos, necesito que me ayude. Esforcémonos para bien. Necesitamos esforzarnos para bien. Necesitamos esforzarnos para bien. Bien. Nehemías va a Jerusalén, el muro 70 años derribado, un poquito más, sus puertas consumidas por el fuego, la ciudad semidesierta, el templo, los exiliados, algunos empiezan a volver a Jerusalén, los que habían sido llevados cautivos, empiezan a edificar el templo, lo edifican. Y edificado el templo viene Nehemías. Y Nehemías motiva al pueblo a edificar los muros. Le dice: tenemos que edificar los muros. Y les da las razones por las cuales los está llamando a edificar. Diga conmigo: los llama a edificar. Y les da las razones. Le dice: la primera razón, ustedes ven el mal en que estamos. Dice: las puertas están consumidas por el fuego, los muros derribados. Una ciudad en aquella época que tenía sus muros derribados y sus puertas consumidas, era una ciudad que no solamente estaba indefensa, estaba librada a la suerte de lo que sea, porque no había nadie que vigilara. Cualquiera podía entrar, robar, llevarse cosas, y no había protección. Era una ciudad indefensa. Pero no solamente era una ciudad indefensa, abierta, vulnerable. Era una ciudad estancada. No había manera que prospere, que progrese una ciudad que tenía sus muros derribados. Porque ya le digo, cualquier cosa que podían hacer para hacer prosperar la ciudad o las casas, les podía ser robado en cualquier momento. Y las personas de esa ciudad vivían en un continuo malestar, en un continuo temor, si se quiere, en un continuo estrés o hasta aflicción, porque no sabía qué les podía pasar, había inseguridad continuamente. Esa era la situación de la ciudad. Y Nehemías dice algo que me llama la atención, le dice: ustedes ven el mal en que estamos. Porque sabe, a veces o algunas veces
lo más evidente es lo más difícil de ver. Diga conmigo, lo más evidente es lo más difícil de ver. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el mal en que estamos. ¿Por qué? Porque a veces, como pasó con esta gente, más de 70 años el muro derribado, se había acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Me está siguiendo? Se había acostumbrado. Ellos estaban acostumbrados a esa clase de vida. Ellos estaban acostumbrados a vivir en temor, a vivir en angustia. Estaban acostumbrados a no poder tener nada. Se habían acostumbrado. ¿Sabes que Rosario es una ciudad que ha vivido momentos muy especiales? Y una vez yo, preparando este mensaje, recordé las palabras del pastor. Una vez tuvimos una oportunidad de compartir tiempo con él. Fue unos días que nos vimos y compartimos alguna comida, algunos mates y charlamos. Y una de las cosas que me dijo es: Valentín, dice, yo me di cuenta, Rosario en ese momento estaba pasando un momento más difícil, después voy a hablar de eso, pero era muy difícil. Y me dijo, yo me di cuenta que ustedes se acostumbraron a vivir en esa condición. Nos acostumbramos a estar parados en la calle y mirar cuando viene una motito, mirar a ver cómo viene, ¿o no? Nos acostumbramos. En un momento nos acostumbramos a que haya homicidios todos los días. Eso no es normal. Una ciudad normal no vive así. Santi tiene un amigo que jugaba al básquet con él, que está en España, que hace años estaba en España, y un día charlando con él, dice: Santi, yo estoy hablando con vos y a mí se me caen las lágrimas porque extraño a los amigos, a los chicos del básquet, extraño, pero no quiero volver más porque en aquel momento creo que eran las 1, las 2 de la mañana en España, y dice: yo estoy por la calle caminando con el celular sin ningún problema, y eso allá no lo puedo hacer. Y nos encontramos con el papá que trabajaba en el banco, con Santi fuimos y charlamos, y el papá dice: se fue el otro hijo y ahora nos vamos todos para allá, porque se vive diferente. Y no nos damos cuenta, se nos hizo normal, pero no es la clase de vida. A veces cuando visitamos otros lugares, y Nehemías, que venía de la capital del imperio, Nehemías, que venía de ser copero del rey, llega a Jerusalén y empieza a recorrer la ciudad, empieza a ver los muros, el estado de las casas, y reúne a los principales, a todos, y le dice: ustedes ven el mal en que estamos. Esta no es la clase de vida que Dios tiene. Esto no es lo que Dios quiere. Fíjense. Y los desafía con eso. Empieza: estamos en este mal. Pero le dice: pero quédense tranquilos porque tengo cartas del rey. ¿Sabes qué significa eso? Yo tengo autoridad real. Yo tengo la autoridad del rey, tengo las cartas donde Él nos da permiso para edificar los muros, y Él nos da la autoridad para tener los materiales. Él nos provee de los recursos. El rey ha decidido que podamos edificar los muros de la ciudad. El rey está de nuestro lado. Tenemos su autoridad, tenemos su respaldo, tenemos su autorización para edificar los muros. Y algo más, quiero contarles cómo la mano de Dios ha sido buena conmigo. Cómo Él me ha provisto, cómo Él me ha guardado en el viaje, cómo Él ha acomodado todas las cosas, cómo Él ha hecho. Y cuando esta gente vio y dijo: es verdad, estamos en un mal grande, pero tenemos la autoridad del rey, tenemos la palabra del rey, tenemos la promesa del rey, tenemos los recursos del rey y tenemos la mano de Dios obrando con nosotros. Vamos a edificar, vamos a edificar. Yo cuando vi esta palabra digo: esto es para nosotros. Esto puede ser para tu casa, para tu vida. Que tal vez diga: mira el mal en que estamos. Mi familia está mal, mi casa está mal, mi vida está mal, mi economía está mal. Esto puede ser para Rosario. Que digamos: nuestra ciudad está mal, pero tenemos la carta del rey, tenemos la autoridad de Dios, tenemos su respaldo, tenemos sus recursos.
recursos y Él está obrando en medio nuestro. Vemos sus testimonios. Levantémonos y edifiquemos. Y cuando la gente escuchó eso, respondieron eso: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos para bien. ¿Sabes que tú puedes estar como esta ciudad? Tus muros derribados, todo terminado, las cosas mal, pero hay promesas a tu favor. Hay un Dios que tiene la autoridad para que cambies las cosas. Y esa autoridad nos las dio a nosotros. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dio recursos. Y encima Él está obrando en medio nuestro. Escuchamos los testimonios. Cada reunión Él obra en medio nuestro. ¿Qué necesitamos ahora? Levantarnos y edificar. Esforzar nuestras manos para bien. ¿Para qué? Para que mi vida cambie. Para que mi casa cambie. Para que mi ciudad cambie. Yo necesito esforzar mis manos para bien. Y yo vine a hablarte hoy, iglesia, porque lo que viene para esta ciudad, lo que viene para tu vida, lo que viene para esta tierra, no viene de la mano de un hombre, no viene de la mano de un político, no viene de la mano de una ideología, viene de la mano del Rey de Reyes y Señor de los señores. Lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, es obra de tus manos. Es lo que tú te decidas, te determines a alcanzar. Es lo que Dios va a hacer. Dios te dio la autoridad, te dio las promesas. Dios está obrando. Solamente nosotros nos tenemos que levantar y edificar. Amén. Ahora, la clave es: ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Nehemías? ¿En qué se esforzaron para que los muros sean edificados? Para que la realidad de la ciudad sea cambiada. Número 1, la oración. Cuando Nehemías se enteró la situación en que estaba la ciudad, lo primero que hizo Nehemías, se puso a orar. Pero no solamente se puso a orar, él no hizo una oración. Él estuvo 4 meses orando antes de tomar una decisión. 4 meses, no fue una oración. No fue que alguien le oró. Él decidió entrar en una oración de guerra, de conquista. Él decidió comenzar a orar hasta cambiar las realidades. 4 meses. En esos 4 meses Nehemías oraba y pedía perdón por sus pecados, por los pecados de su familia, por los pecados de su pueblo. Él decía: Jerusalén, mi pueblo ha pecado, pero yo y mi familia también pecamos. Perdónanos, Señor. Y él no solamente pedía perdón, adoraba a Dios en medio de su oración. Él no hacía eso solamente en otra oportunidad o en el mismo tiempo. Le recordaba a Dios sus promesas. Acuérdate, Señor, que tú dijiste que aunque fuéramos esparcidos hasta los últimos de la tierra, desde allí tú nos ibas a juntar. Y pedía por los que estaban en oprobio, pedía por los que estaban en dolor. 4 meses. Y no solo oraba, ayunaba. No, los 4 meses tenía sus días de oración, sus días de ayuno. Él entró en una guerra de oración, en una vida de oración. No es una oración que a veces hay realidades que cambian con una oración, pero hay realidades que necesitan que te determines. Él oraba y tenía una idea, una meta, una obsesión, algo fijo. Él quería la restauración de los muros. No era sacerdote, te lo aclaro. No era un escriba. Era un hombre común y corriente, pero que creyó que Dios podía hacer algo con él. Y se puso a orar. Usted llámelo casualidad o no, llámelo como usted quiera. Pero hace meses, creo que casi un año, empezamos todos los primeros días del mes
el primer lunes, el primer martes y el primer miércoles, ayunar y orar por nuestra tierra. ¿Sabe que desde ese momento hasta ahora 70% bajaron los homicidios en Rosario? ¿Será casualidad? Piense lo que usted quiera. Nosotros seguimos orando. Pero empezó a orar y oraba con ese propósito en mente. Y no era, te lo repito, no era una oración aislada. Él tenía esa oración. Yo me lo imagino a Nehemías yendo todos los días a su oración. Y un día le adoraba a Dios y le daba gracias por lo que estaba haciendo. Y al otro día, Señor, perdona los pecados, prepara mi corazón. Señor, dame gracia delante del Rey, si puedo conseguir algo. Señor, bendecí a los que están en Jerusalén, a los que están perdidos allí, a los que están en afrenta, en dolor, en necesidad. Bendecílos, porque era una tierra necesitada. Y él pedía y él clamaba, y recuerda tus promesas. 4 meses, y a los 4 meses quizás Nehemías ha pensado que Dios no lo escuchaba, quizás Nehemías ha pensado que Dios no lo tenía en cuenta, pero a los 4 meses se abre una puerta. El copero lo ve y le dice, el rey lo ve y dice, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás? Te veo tu semblante distinto. Y Nehemías dice, ¿sabes qué pasa, rey? Que mis hermanos allí en Jerusalén. Bueno, Nehemías, ¿qué necesitas? Y se le abrió la puerta delante del rey, y el rey firmó los edictos, los estatutos, le mandó guardia privada. Todo lo que aparentemente no había pasado en 4 meses, en un día sucedió, porque nosotros no lo vemos, pero desde el momento que disponemos nuestro corazón, Dios empieza a obrar y empieza a preparar las cosas y empieza a acomodar las cosas, y un día llega la respuesta. Pero Dios está trabajando. Por eso yo vine a decirte, cuando entras en oración, Dios empieza a trabajar. Dios está trabajando, aunque no lo veas, Él está trabajando. Después, en un mes ves todo lo que, en un día ves todo lo que no viste en 4 meses. ¿Qué es lo segundo que Nehemías hizo? Primero, orar, pero una vida de oración. Segundo, se determinó a edificar. Voy a edificar los muros. Vamos a edificar los muros. Yo quiero que entiendas algo. El templo ya estaba edificado. Ahora iba a edificar los muros. No estamos hablando de lo espiritual, mal dicho, ¿no? Porque a veces, como hablamos hace una semana atrás, dividimos lo espiritual y lo secular. Dios es el que me bendice mi alma, pero mi economía, no, ¿cómo le voy a pedir a Dios la economía? No, acá es al revés. El mismo Dios que guió a Esdras, el mismo Dios que le proveyó a Esdras, a Zorobabel, y a Josué, para edificar el templo, es el mismo Dios que guió y proveyó a Nehemías para edificar los muros. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le interesa tu vida espiritual y también le interesa tu economía. A Dios le interesa que salves los perdidos y le interesa la salvación de tu familia. Dios quiere que tengas paz en tu interior y que ardas en el fuego de Dios, y quieres que te lleves bien en tu casa, que tengas buenas relaciones con tus seres queridos. A Dios le interesa todo. Todos los aspectos de nuestra vida le interesa. Entonces Nehemías viene y dice, sí, ustedes tienen el templo, pero falta el muro. Ahora vamos a edificar los muros. Y sí es necesario el templo, porque sin el Dios del templo no tiene sentido levantar los muros. Porque antes teníamos muros, pero descuidamos al Dios del templo y los muros no nos sirvieron. Pero ahora tenemos al Dios del templo, al Dios del cielo, y Él va a hacer que los muros sean eficaces. Él va a hacer, porque Dios era la protección de Israel. Dios era la justicia de Israel. Entonces, obviamente era necesario el templo, pero ahora estaban en los muros. Ahora quiero que entienda esto. Él le dice, edifiquemos para no estar más en oprobio. La palabra oprobio, vergüenza, necesidad. Yo creo que todos llegamos a la iglesia para que Dios cubra, o la mayoría, ¿no? Para que Dios cubra alguna necesidad nuestra. Todos llegamos a la iglesia porque necesitamos que Dios haga algo en nosotros, que nos saque de una condición. Pero la realidad, y escúcheme bien esto, es que el oprobio, la necesidad, la vergüenza de Israel
no la iban a quitar los muros. O sea, cubrir la vergüenza, la necesidad de Israel no era cuestión de ladrillos y de tirantes. Porque yo puedo construir los muros, Israel puede salir de la vergüenza momentáneamente. Pero el problema de Israel era más profundo. Los muros eran la evidencia, los muros caídos eran la evidencia de las malas decisiones de Israel. Los muros caídos eran la evidencia de haberse alejado de Dios. Los muros caídos eran la evidencia de vivir una vida sin Dios, de vivir una vida a su manera. Y Nehemías lo que le propone es: edifiquemos, pero hagámoslo para no estar más en oprobio. No solamente cubrir una necesidad, hagamos las cosas para cambiar una realidad. Porque yo puedo tomar a alguien necesitado y cubrirle la necesidad, pero no voy a cambiar la realidad de la persona si la persona no se determina a vivir de una manera diferente. Te lo voy a mostrar para que entiendas. El problema de esta nación no es un problema económico. Y usted me dirá: pastor, usted está loco. ¿Cómo que no económico? 50% de la población está en el índice de la pobreza. No es económico, porque esta tierra es rica, porque tenemos ganado, porque tenemos cereales, porque tenemos minerales, porque tenemos turismo, tenemos todo. Es rica. Tenemos dinero en abundancia. El problema de esta nación es moral, porque mientras sigamos creyendo que los que mienten, los que roban, los corruptos son la salida para una nación, vamos a seguir estando como estamos. ¿Me entiende? A ver, si yo tengo una empresa, yo soy dueño de una empresa, usted es dueño de una empresa, ¿pondría a cargo de la empresa a un ladrón, mentiroso y corrupto? ¿Lo pondría? Pero los votamos. Y los votamos con esperanza de que nos van a sacar adelante. Podemos levantar 100 muros. Argentina puede tener años buenos. Pueden venir cosechas récord, puede explotar el mineral, podemos tener 10 vacas muertas. Que si no cambiamos la esencia va a seguir siendo igual. ¿Usted me entiende? Ahora eso, llévelo a su casa. Llévelo a su casa. No, porque con la patrona andamos mal, que esto, que el otro. Y te regalan, qué sé yo, no sé, unos días de vacaciones en algún lugar. Como nos querían regalar a nosotros cuando fuimos al avivamiento, que nos veían cansados, nos querían regalar un viaje en un crucero. Mira si va un crucero ahora. Te viene alguien y te regala el crucero, ¿se te van todos los problemas o no? Willy, ¿qué pasa si te regalan un crucero? ¿Te enamorás de nuevo así, ya? ¿O no? Ah, no, acá nadie, no quiere ir nadie en un crucero. Por eso estamos como estamos, ¿no? Pero no es la solución. Estoy cansado, agotado, necesito unos días de vacaciones. Y te dan los días de vacaciones. ¡Ah, qué paz! Volviste de las vacaciones y al otro día está igual que antes de las vacaciones. Porque el problema no son los muros. El problema es la manera en que estuvieron edificando, viviendo. Lo que llevó a los muros derribados son malas decisiones, son estilos de vida equivocada, vivir a nuestra manera, hacer las cosas como nos parece, no tener en cuenta la palabra de Dios. Y Nehemías viene y dice: muchachos, edifiquemos, pero edifiquemos para no volver a estar en oprobio, porque no se trata de cubrir una necesidad, se trata de cambiar una realidad. Y creo con todo mi corazón, iglesia, al menos para mí lo creo, que estos son tiempos, los meses que vienen, para poner fundamentos, para poner principios para tu vida, para tu casa, para la iglesia, para levantar principios de vida y decir: nosotros vamos a vivir así, esto vamos a hacer, porque esto es lo que genera bendición, esto es lo que trae cambios, esto es lo que hace que la vida sea distinta. ¿Me estás siguiendo?
Llevémoslo a los hogares. Si en tu hogar no edificás diferente, ¿cómo pretendés tener resultados distintos? Es tiempo de edificar. Por favor, decirle a tu lado, es tiempo de edificar. Si estás con tu esposo, decirle, tenemos que edificar. Tenemos que poner fundamentos. Y cuando hablo de fundamentos, hablo de principios de vida, de manera de vivir, que les haga bien no solo a nosotros, a las generaciones que vienen. Que yo diga, en casa no se miente, en casa no se hace esto, en casa se lo trata al otro como me gustaría que me traten a mí. Esos son principios bíblicos. Eso hace que tu casa sea diferente. Eso hace que tu realidad sea diferente. En casa se pone se llega hasta acá y de acá no se cruza. En casa se hace esto. La iglesia es así. En la iglesia se pone un fundamento. En la iglesia vale tu vida espiritual. En la iglesia cuidamos tu vida espiritual. En la iglesia estás primero vos y después tu servicio. Y hay algunos que quieren, no, yo quiero servir. No, tu vida está primero. Y servirlo vas a servir, porque Dios te trajo para servirlo. Pero principios, fundamentos que te hagan bien. Porque estamos sirviendo en todo lado de la iglesia y después desaparecemos. Porque nunca tuvimos vida espiritual. Saúl, la veíamos la semana pasada, fue ungido, pero nunca tuvo fundamento y perdió la unción, perdió el reino, perdió todo. Es tiempo de edificar. Aunque sean pequeñas cosas. Pero es tiempo. Y Nehemías, lo segundo que hizo fue eso. Vamos a edificar. Y lo tercero que Nehemías hizo para cambiar las realidades de su ciudad, de su vida, de su pueblo, fue fomentar un avivamiento. Él fomentó un avivamiento. Pastor, ¿por qué usted me dice que fomentó un avivamiento? Porque Él vino y encendió al pueblo. El pueblo es 70 años, más de 70 años. Algunos dicen que llegó hasta 100 años el oprobio. De Jerusalén con sus murallas derribadas, y el pueblo no había hecho nada. Porque vos imaginate que ves 70 años la misma condición. Vamos a poner 70 años, la misma condición. Vos te acostumbrás, vos mirás las murallas todas quemadas, destruidas, derribadas. Vos decís, esto no tiene salida, ¿quién lo va a edificar? Y Nehemías se para y le dice, muchachos, vamos, edifiquemos, pongámonos, como decimos nosotros, como no sé, decían en mi época, porque nosotros no lo decimos, pongámonos las pilas para edificar. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que por ejemplo Baruch, él edificó la muralla en la región que le tocaba, porque dice esto, escuche, con todo fervor restauró la parte de su muro. Y en otro texto dice que la muralla se edificó hasta la mitad, porque el pueblo tuvo entusiasmo para edificarla hasta la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras había ese entusiasmo, había fervor, ellos edificaban. Entonces Nehemías, ¿qué tenía que mantener? El entusiasmo, el fervor en alto, para que ellos edifiquen. Y la palabra entusiasmo en el griego significa Dios adentro. Esa es la palabra entusiasmo. Entusiasmo yo lo busqué aquí en el original, lo tengo por acá y te lo voy a decir. Entusiasmo es endón, que significa dentro, y teos, que significa Dios. Dios adentro. Una persona que tiene a Dios en su espíritu, una persona que está encendida, es una persona que no se detiene. Y usted ve en Nehemías capítulo 8 que dice la palabra de Dios que Dios trajo un avivamiento en tiempos de Nehemías, porque él empezó a leer la ley delante de todo el pueblo, y el pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a buscar a Dios, el pueblo se quebrantó y se desató un avivamiento, y el muro que estuvo caído 100 años en 52 días se volvió a levantar. Iglesia, necesitamos un avivamiento. Tienes que entender esto. Decime a mí,
y decite a vos, tenemos que entender esto. Que avivamiento, decilo, que avivamiento es una necesidad, no es una opción. Si el fuego no arde en tu interior, no puedes llegar. Ustedes me están entendiendo. ¿Qué pasa cuando te apagás? ¿Para qué voy a la iglesia? Hoy no tengo ganas. Hoy justo Netflix inauguró Cobra Kai. Algunos lo ven Cobra Kai. ¿Viste cómo hicieron algunos, no? Netflix no ve Cobra Kai vos. Netflix inauguró tal cosa. Esta noche está el partido. Estoy hablando en serio. Cuando el entusiasmo falta, cuando el fuego está encendido, ¿sabés qué te pasa? Como pasa ahí. Prefiero perder el trabajo, pero no el avivamiento. Yo necesito entender que avivamiento no es una opción, es una necesidad. ¿Sabés lo que necesita esta tierra? Un avivamiento. Necesita gente que le diga, hay una manera distinta de vivir. Necesita gente que ore por ellos para que Dios los libre, les cambie las realidades. Pero necesita gente avivada, que no se detenga. Porque cuando empiezas a edificar vienen los inconvenientes. Cuando empiezas a edificar se levantan los enemigos. Pero cuando el pueblo está encendido, la muralla sigue adelante. Y ahí se levantaba Sanballat, Tobías, no sé qué otro más. Pero el pueblo seguía edificando. Y tenían una mano la cuchara y en la otra mano la espada. Pero seguían edificando, seguían edificando, seguían edificando. Porque Dios estaba no con ellos, estaba dentro de ellos. Iglesia, necesitamos una iglesia que anhele un avivamiento, que desee un avivamiento, que quiere un avivamiento. ¿Sabes cuál era el problema? No terminé, un segundito. ¿Sabes cuál era el problema del pueblo? ¿Sabes cuál era el problema del pueblo? Sentaditos. Gracias. Ya vamos a terminar. Apatía. Diga apatía conmigo. Ese era el problema de Israel, apatía. ¿Sabe qué es la apatía? Se lo voy a hacer simple. Falta de pasión. Falta de pasión. Se evidencia en aburrimiento, cansancio, desinterés y hasta aflicción. Así se manifiesta la apatía. Desinterés, aburrimiento. ¿Usted sabe que el gran problema de esta generación es la apatía? Vos le preguntabas a un jovencito cuando yo era chiquito, ¿qué querés ser? Y te decía plomero, carpintero, bombero. Preguntarle hoy a un joven qué quiere ser. 70% no sabe. ¿Qué sueños tiene? No los tienen. Es apatía. Es desinterés. ¿Sabes por qué mucho de eso sucede? Porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro está tu corazón. ¿Sabes qué significa eso? Que donde esté tu tesoro, ahí está involucrada tu voluntad, tu deseo. Y nosotros en esta generación nos han vendido tesoros de esta tierra, pero los tesoros de esta tierra son pasajeros. Entonces la gente vive de pasiones pasajeras. Hoy está con esto, mañana está con aquello, mañana quiere lo otro, pasado no quiere más nada, está desinteresada, no le importa. ¿Por qué? Porque son todas cosas pasajeras. Pero hay una pasión que si se enciende y la cuido, esa no se apaga nunca más. Y esa enciende todas las demás pasiones. Hay una pasión. Necesitamos una iglesia que anhele en su corazón, que le diga: Señor, yo quiero un avivamiento. Yo quiero anhelar un avivamiento. Yo deseo ver un avivamiento. Yo deseo salir de la apatía. Yo deseo salir de la falta de pasión. Yo quiero ser una persona que viva apasionada, entusiasmada.
Nehemías, ahora sí estoy casi terminando. Nehemías vuelve de la ciudad, vuelve a Jerusalén, y cuando llega la empieza a recorrer, y recorre la ciudad y ve los muros caídos, y tiene que dejar su caballo y empieza a caminar y ve todo destrozado, y reúne a los principales del pueblo y le dice algo a Nehemías, le dice: ustedes ven el mal en que estamos, ustedes ven cómo está la situación, pero yo tengo una palabra, tengo las cartas del rey, tengo la autorización del rey. Ustedes ven cómo Dios está obrando, ustedes ven los milagros cada domingo, pero Nehemías le dice al pueblo: la obra que yo tengo que hacer, la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, en Rosario, no es obra de un solo hombre. Se necesita un pueblo, se necesita una nación, y los que escuchan dicen: levantémonos y edifiquemos para bien, para bien. Yo vine a decirte, iglesia, se necesita un pueblo, se necesita un pueblo que diga: yo quiero edificar, yo quiero cambiar las realidades de mi vida, de mi casa, de mi ciudad, yo las quiero cambiar.